¿Qué tal? Bienvenidos a La Economía. El conflicto de Oriente Medio amenaza con agravarse y esto también repercute en el precio del petróleo. Justamente en esa región existen importantes yacimientos y proveedores de crudo. Los precios del oro negro subieron este lunes ante el temor a una escalada del conflicto en la región, una situación que podría limitar la exportación de petróleo proveniente de Irán, uno de los principales países productores y miembro de la OPEP+. El precio del petróleo apunta, pese a todo, a registrar una nueva bajada por tercer mes consecutivo al aumentar el temor a un retroceso de la demanda mundial. Y vamos con los detalles de esta información. Ana Nieto en Nueva York. Un día más hablamos del precio del crudo porque el mercado no termina de reflejar los riesgos de Oriente Medio. Ana, ¿sigue siendo determinante la previsión de una demanda a la baja? Sí, así es. Que la guerra en su escalada afecte a Irán o que provoque una disrupción de la oferta de Oriente Medio es un elemento de volatilidad que aún no se ha hecho protagonista completamente del mercado del crudo y no del mercado de su precio en particular. De hecho, hoy todavía el Brent está por debajo de los $72 el barril. La presión a la baja de los precios del crudo viene en muy buena medida por el efecto negativo en la demanda que está teniendo la caída de la actividad económica de China, que es el primer importador de petróleo del mundo. Las recientes medidas de política monetaria, que han sido las más intensas que se han propuesto desde la pandemia, o las más recientes incluso medidas fiscales de estímulo de la economía, no han impresionado a los operadores de este mercado, que no creen que vaya a haber un alivio a corto plazo, no hasta finales de año, por supuesto. Y esto es algo que va a presionar a la baja el precio del crudo. Curiosamente, donde está subiendo la demanda es en Estados Unidos. Ha subido entre junio y julio un 1,2% porque ha habido más demanda de gasolina y también de combustible para la aviación. Y hay que recordar que la economía de Estados Unidos sí que crece. Bueno, y del lado de la oferta llegan cambios. Ana, cuéntanos de qué se trata. Sí, hay cambios que en breve van a poner más petróleo todavía de la OPEP en el mercado. Mañana, 1 de octubre, tenían que haberse levantado parte de las restricciones voluntarias que se impusieron los miembros de este cártel, pero que han retrasado hasta el 1 de diciembre. Pero en cualquier caso, sí que se va a empezar a sumar a la demanda la producción de Libia. La producción de este país había estado parada por una disputa política sobre la dirección del Banco Central, pero ha habido un acuerdo que permitirá que esta misma semana empiecen a llegar al menos parte de 1,2 millones de barriles que se producía antes de la crisis al mercado. Los operadores no cuentan además con que haya ya más retrasos en el aumento de la producción de la OPEP, que tenían como objetivo el equilibrio de los precios, el equilibrio del mercado para que hubiera unos precios más altos. Los saudíes estaban apuntando de forma no oficial a $100 el barril, pero parece ser, según explicaba Financial Times hace unos días, que Arabia Saudí ha decidido ganar cuota de mercado y ya no apunta a este precio. Interesante siempre ver cómo se mueve el precio del crudo. Muchísimas gracias por todo esto, Ana. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador empleó este lunes su última mañanera, su habitual conferencia de prensa matutina, antes de dejar la presidencia, para enumerar los principales logros económicos de su legislatura. El todavía presidente destacó que durante su mandato salieron de la pobreza 9,5 millones de mexicanos. También reportó la creación de más de 2,4 millones de empleos formales y la subida del salario mínimo en más del doble que cuando asumió el poder el 1 de diciembre de 2018. Y presumió de niveles récord de remesas y de inversión extranjera. Durante su mandato, México superó a China como primer socio comercial de Estados Unidos, con el que firmó un acuerdo comercial a 3 bandas con Canadá, el conocido TEMEC. Sin embargo, los críticos achacan unas tasas de crecimiento del PIB bajas y falta de disciplina presupuestaria a la hora de contener el gasto. La catastrófica crisis alimentaria que sufre la población de Haití, según un informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, es la peor emergencia de hambre en el hemisferio occidental. Traducido en cifras, esto significa que la mitad de la población, unos 5,4 millones de haitianos, sufren de hambruna. Las agencias humanitarias y las ONG en Haití necesitan $230 millones para implementar programas de asistencia hasta fin de año. Las áreas controladas por diferentes bandas armadas son el mayor reto al que se enfrentan
lamentan las organizaciones humanitarias. Los violentos ataques y enfrentamientos aumentaron en Puerto Príncipe a principios de año, lo que obligó a detener temporalmente las operaciones de transporte marítimo y aeroportuario. Cientos de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares en busca de seguridad. El sector mundial del automóvil registró este lunes fuertes caídas en bolsa. El fabricante europeo de autos Stellantis se unió a su competidor Volkswagen y a otras automotrices advirtiendo de la crisis en la demanda de automóviles, así como del aumento de los costos de producción. La situación restaría miles de millones de euros al valor del mercado automotor. Los fabricantes de vehículos se enfrentan a la debilidad de la demanda en China y Estados Unidos y a una posible guerra comercial entre China y la Unión Europea. Bruselas se prepara para imponer aranceles a la importación de vehículos chinos. El grupo Stellantis, dueño de Jeep o Peugeot, caía más de un 14% hoy en bolsa. Para entender qué está pasando, hablamos con nuestro analista en Frankfurt. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. El principal motivo por el que Stellantis reduce sus previsiones es por problemas en el mercado de Estados Unidos. ¿A qué problemas se enfrenta el grupo exactamente? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues las ventas de Stellantis en Estados Unidos no van bien. Después del repunte tras la recuperación por el COVID, los intereses en Estados Unidos, los intereses bancarios comenzaron a subir y eso ha erosionado la demanda de los vehículos que fabrica el grupo Stellantis. El grupo ha comunicado hoy que el objetivo de venta a concesionarios en este 2024 será de en torno a 300.000 unidades, un objetivo, Rosa, que en realidad estaba fijado para el primer trimestre del 2025, lo que nos permite hacernos una idea de que el negocio no va bien. Eso ha puesto a los accionistas, como adelantabais hoy, nerviosos. Las acciones de Stellantis, tanto en la bolsa de París como en la de Milán, caían en torno a un 14%, el mismo día en el que este grupo, que es, por cierto, la primera marca en Brasil, la primera en Sudamérica y la segunda en Europa por ventas, comunicaba además una caída del flujo de caja previsto para el 2024 y también, Rosa, una caída prevista del margen operativo. Y a todo esto, la Unión Europea se prepara para votar sobre los aranceles a autos importados de China. Hemos visto en las últimas semanas a algunos países pedir una solución negociada. ¿Qué crees que puede pasar al final, José? Pues Rosa, por el momento parece difícil que se pueda frenar esa entrada en vigor de los aranceles a autos importados desde China en una votación que al parecer se efectuaría el próximo viernes. Se necesitaría para pararlo una mayoría cualificada en la Unión Europea, es decir, 15 países y que tuvieran la representación del 65% de la población europea. Considerando que Italia, Francia y los países bálticos sí que apoyan la entrada en vigor de estos aranceles a los autos importados desde China, parece, Rosa, por el momento complicado. Aún así, fuentes de la Unión Europea han comentado a diferentes agencias de noticias que aunque se llegasen a aplicar estos aranceles, la Unión Europea y China seguirían negociando para buscar alguna vía alternativa. Muchísimas gracias, como siempre, por este análisis, José David. Un saludo. Las bolsas chinas continuaron subiendo con fuerza al comienzo de semana. Este lunes se registró el mayor repunte diario en más de 30 años tras las nuevas medidas anunciadas por las autoridades para relanzar el sector inmobiliario, que junto al de la construcción ha representado durante mucho tiempo más de una cuarta parte del Producto Interior Bruto de China. La bolsa de Shanghái se disparó hasta un 8% y la de Shenzhen, la segunda más importante, alcanzó un 11%. Ya la semana pasada se registraron importantes repuntes después de que el Banco Central anunciara su mayor paquete de estímulos desde la pandemia para impulsar la economía. Y hablando de China, con la nueva ruta de la seda, el gigante asiático financia proyectos de infraestructura también en los países balcánicos. Pero en Bosnia y Herzegovina construyó un parque eólico sin informar adecuadamente a los propietarios del emplazamiento y la concesión se otorgó en circunstancias misteriosas. Algunos propietarios demandan al parque chino y piden ahora una indemnización por sus propiedades, pero enfrentan muchas dificultades. Pekín parece estar utilizando los Balcanes como trampolín para otros proyectos en Europa. De niño, Ante Ivković, del pueblo de Livna, en Bosnia y Herzegovina, pastoreaba ovejas en esta colina con su padre. Pero ahora una empresa china construyó un parque eólico en sus tierras, sin su consentimiento ni conocimiento. Un día salí por la mañana temprano y vi una excavadora en mi prado.
Fui allí y se me acercó un jefe de obra chino y me dijo que yo no tenía nada que hacer aquí, que me largara. El jubilado de 73 años explica que la construcción del parque eólico tiene una larga historia. Un político influyente había obtenido por unos cientos de euros una licencia de las autoridades para construir un parque eólico. Más tarde, la licencia se vendió a la empresa china por varios millones de euros. Al mismo tiempo, importantes documentos que le identificaban como propietario del terreno desaparecieron. Ahora no tiene ninguna inscripción en el registro de la propiedad. Trata de reunir pruebas de que él es el propietario legal del terreno con la ayuda de un abogado. Las empresas chinas de energía eólica quieren hacerse un hueco en el mercado europeo, como ocurre aquí, en la vecina Croacia. Ofertan más barato que sus competidores europeos. Los expertos también culpan de ello a las subvenciones estatales chinas. Es una cuestión económica de exceso de capacidad en China. También forma parte de la expansión china en Europa. Quieren tener una mayor influencia política y económica en la Unión Europea y saben que los Balcanes occidentales les pueden servir de trampolín. La Unión Europea está alarmada. Bajo la supervisión de Ursula von der Leyen, está examinando los parques eólicos con intereses chinos. Investigan si las subvenciones estatales chinas ponen en desventaja a los competidores del bloque. Y aquí ponemos punto final a este segmento de economía. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hasta pronto.